Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es crear un pequeño menú. Así que vamos a ir acá en Views, Shared y dentro de Layout. Y como tenemos acá una serie de menús para categoría y productos, vamos a crear uno nuevo, pero este de aquí vamos a buscar en especial que diga Bootstrap 5.3 Navbar y acá sería el dropdown. Vamos a seleccionar esta opción que es la primera y acá vamos a este no es el navbar, bueno, me envía a otro lado. Vamos a buscar acá navbar y este de aquí es este dropdown, entonces simplemente vamos a copiar. Recuerden, estoy seleccionando de la opción de componentes, navbar, y acá hay una opción, bueno, un ejemplo sobre el dropdown. Queremos esto y sería, a ver, esto de acá. Verifiquemos que es el navIron y acá empieza otro, así que simplemente vamos a copiar eso y lo vamos a pegar aquí. Muy bien. Ahora, este dropdown que dice acá, más adelante lo vamos a cambiar, ¿saben? Va a mostrar lo que es el correo del usuario, quien se ha logueado, así que por el momento lo vamos a dejar. Entonces acá lo que es en Action vamos a poner que es Profile. Este de aquí lo vamos a quitar. Y el último lo vamos a utilizar para el, ¿cómo es esto? Cerrar sesión, logout. Y listo, simplemente con eso. Esto ya más adelante lo vamos a actualizar. Y bien, entonces, al momento de presionar acá en Profile o... No, acá me estoy equivocando. Sería My Orders, que sería lo mejor. Y acá el href va a enviar a sus órdenes. La opción de el perfil también estaba pensando, pero se los dejo como tarea, ya que van a ver que pueden crear ahí y bueno, va a ser muy sencillo también. Así que esto sería todo del menú y quiero aprovechar antes de comenzar lo que es la lógica y todo eso, el código, de que a todos aquellos usuarios que se han quedado hasta este momento viendo el video, no sé, creo que ya va más de 4 horas. Realmente se lo agradezco por ese tiempo que se están tomando y también reconocer, ¿no? la manera en cómo ustedes están tomándose ese tiempo para aprender. Claro, es un valor agregado para ustedes mismos, pero de igual manera quisiera saber quiénes son los usuarios que se han quedado hasta este momento del video y me gustaría conocerlos a través de un comentario. Pueden ahí simplemente poner su país y saludos, nada más para saber cuáles son los usuarios que realmente han estado llegaron hasta esta parte del video y para siempre tomarlos en cuenta más adelante para saber que estos son los usuarios que realmente están enfocados en aprender un curso completo. Y esto, claro, va a ser relevante para otros cursos futuros que voy a realizar. Voy a utilizar otras tecnologías, pero depende de esto, ¿no? De estos dos últimos cursos completos que estoy subiendo en un solo video. Y bueno, sin nada más que decir respecto a esto, vamos a comenzar. Ahora, para mostrar todas las órdenes de el usuario, vamos a crear modelos. Teníamos todo esto que nos ayudan a mostrar información dentro de la vista. Vamos a agregar una clase. Y le vamos a poner como
orden item view model. Vamos a esperar de que cargue, listo. Y vamos a crear otra vista. Bueno, otro model view que sería order view model. Vamos a poner acá dos propiedades. Este va a ser un string. Y va a mostrar la fecha de la orden. Y el siguiente va a ser otro string, el cual va a ser el total de la orden, ¿no? De la venta. Y a continuación vamos a crear otra propiedad, el cual va a ser una colección de orden item view model. Puede ser nulo. Y vamos a poner que sea orden items. Listo, entonces vamos a regresar al primero. Y también vamos a agregar sus propiedades, que no son muchos, la verdad. Es un string. Product name. Otro va a ser un entero. Va a ser la cantidad. Y voy a duplicar esto. Y este va a ser el precio. Que va a ser un string. Solo vamos a quedarnos con estos 3 y listo. Vamos a quitar estos view models y vamos a hacer un cambio aquí en repositorio. Repositories, la carpeta y orden repository. Entonces acá solo hemos modificado sobrescrito el método de addAsync y vamos a crear uno en especial únicamente para ordens. No va a ser para generic, sino para order. Así que vamos a poner public async task y enumerable tiene que devolver una orden y vamos a poner getAll, pero este va a retornar con detalles, details, y vamos a poner así async. Solo vamos a recibir como parámetro el ID del usuario para saber todas sus ventas, bueno, todas sus órdenes que han pedido. Y vamos a crear una variable que diga orders. Y vamos a ir a nuestra base de datos. dbContext, vamos a ir a la tabla order. Y le vamos a decir que me devuelva todas las órdenes que le pertenezcan al usuario. Pero vamos a hacer algo. Quiero que incluya en estas órdenes, esto bueno, ya lo habíamos visto antes. Quiero que incluya, bueno, no sé qué se escribe acá, x.items. Quiero que me incluya todos sus detalles. Y por cada detalle yo tengo productos, como podrán ver acá. Orden y el detalle. Pero aquí en detalle producto, bueno, aquí en el detalle no tengo la información del producto, solo tengo su ID. Y con esto no puedo saber el precio, el nombre, ¿no? Directamente 1, 3 y 3. ¿Qué es esto? No solo son números. Entonces necesito hacer un select más a lo que es mi tabla de producto para poder saber, ¿no? Where ID es igual a 1, así. Sería como un tercer producto, bueno, claro, ¿no? Sería un tercer inner join, pero esta vez con producto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Y entonces acá vamos a utilizar algo diferente que va a ser el then include. Para que me devuelvan los productos que están dentro del detalle. Y acá es un toList async. De esta manera y listo. Vamos a finalizar simplemente devolviendo esta lista. Guardamos los cambios y ahora vamos a service, orden service.
Y bien, entonces vamos a llamar a ese método que hemos creado recientemente. Y acá vamos a devolver un orden viewModel, que es una lista en realidad. Vamos a poner getAll by user async. Cambiamos ligeramente el nombre. Y acá adentro como parámetro va a ser, bueno, borrar paréntesis, user ID. Vamos a obtener todas las órdenes que pertenecen a este usuario. Llamamos al método que hemos creado y vamos a crear acá orders viewModel, una nueva lista. Pero aquí mejor va a ser directo de orders de arriba, select, y vamos a crear un nuevo objeto para poder rellenar nuestra variable de orders viewModel. Y vamos a empezar. Esta propiedad es un string, así que .toString, y vamos a darle la fecha. Yo voy a utilizar día, mes y el año. Si ustedes tienen otro formato, simplemente cambian el orden. El monto total, que sería x total amount, y voy a poner acá toString que haga en mi formato regional. Y acá vamos a completar con todos los ítems que tiene mi orden. Vamos a hacer otro select y vamos a crear orders en viewModel. A ver, acá va a ser un product name, x product name, quantity x.quantity, el precio x.price.toString, y este va a ser un toList, y acá también un toList. Y acá termina esto, y bueno, y simplemente vamos a retornar todo esto, lo que hemos trabajado. Y ahora solo nos faltaría llamar esto en un controlador para mostrar todo el detalle. Vamos a crear un controlador en especial en la carpeta controllers, clic derecho, controller, controlador vacío, y voy a poner user controller. Ahora este index vamos a cambiar por myOrders, y acá voy a poner user ID por defecto 1, porque no tenemos todavía lo que es el usuario logueado al sistema, así que un to do para que nos sirva como tarea pendiente. Orders viewModel, y vamos a llamar a este método, pero tenemos acá puesto a order service _order service, y le voy a poner acá punto getAll by async user, envío esto, y esto le envío a la vista, clic derecho al método. Bueno, voy a copiar esto de una vez, el nombre. Vamos a agregar la vista vacía,
Reemplazamos el nombre por el nombre del método. Y listo, ya tenemos nuestra vista. Y acá, bueno, solo voy a copiar de category, de views category, index, y la tabla y el título. Solamente copiamos eso. Regresamos y vamos a reemplazar todo esto. Acá vamos a decir que vamos a trabajar con el modelo de lista. Order view model. Cambiamos el título acá, my orders. Y bueno, esto sí ya lo quitamos. Vamos a trabajar en la tabla en cómo va a mostrar esto. Order date. Total amount. Orden items. Y bueno, me pasé de más. Y acá abajo vamos a realizar lo que es la iteración de cada elemento. Y para ello, bueno, voy a quitar todo el botón. No necesito eso. Acá va a ser order day. Acá es total amount. Y bueno, acá es una lista dentro de otra lista, así que pero voy a utilizar el OL, que me va a ayudar para organizar esta lista. Y vamos a utilizar this group enumerado. Y acá vamos a utilizar otro for each. Var orden item view model. Pero bueno, no. Acá es el element. Lo vamos a poner simplemente dentro de item.orders items. Bueno, no quiso. Vamos a ver, ahora sí. Y dentro simplemente va a ser un link. También va a tener una clase y... va a ser una lista. Group item. Y acá vamos a poner element.productName. Vamos a concatenar con más element.quantity y la cantidad que es va a estar acompañado por el precio. Element.price. De esta manera. Voy a presionar el control KD. No sé por qué ya dejó de responder esto. Bueno, ya no se muestra lo que estoy presionando los botones, así que ya no importa. Cantidad y el precio y el total. Muy bien, entonces... sí, es una simple lista, no tiene mayor detalle. Vamos a regresar a layout. Y acá en My Orders llamamos al controlador de user. La acción que es My Orders. Y listo, sí está bien. Vamos a ejecutar el proyecto para ver cómo ha quedado todo esto. Quiero ver acá, creo que sí está bien. Cabecera, 1, 2 y 3, sí está bien. Entonces, como podemos ver acá, tenemos este dropdown, que están mis órdenes y el logout. Ahora,
está un texto azul el cual no está sincronizado con lo demás, así que vamos a poner acá test dark y también acá dark. Le compilamos, voy a poner acá control F5. Bueno, ahí está, parece que recién se ha actualizado. Vamos a ir acá en my orders, que sería lo siguiente, mis órdenes, y como pueden ver ahí está. Ahora aquí hay un ligero problema. Nos ha mostrado, ya, en mayúscula lo puse, ¿no? Ya, esos son los ítems, el monto total por cada ítem que vemos acá. Solamente es la suma. Y listo, entonces es muy básico la verdad y es lo que queríamos, solo que nos muestre todas nuestras órdenes, el precio total y los ítems que están involucrados y cuándo fue realizado. Así que solo me falta corregir de orden service y este va a ser en minúscula. Ahí está. Vamos a ejecutar nuevamente para ver el cambio. Órdenes y ahí está. Ahora sí. Y listo. Como pueden ver ha sido, bueno, este sí un paso un poco más sencillo a diferencia de los demás. Y este logout simplemente va a ser para cerrar sesión. Listo, vamos a terminar con todo este bloque. Ya está terminado. Voy a cerrar todo esto y bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es continuar rápidamente con el formulario de logueo. Así que para ello quiero agregar otro usuario acá. Este es cliente, así que ahora vamos a crear uno que sea administrador. Vamos a poner acá admin. Va a ser John. Voy a borrar todo esto. Simplemente hacemos insert. Y listo. Uno cliente, otro administrador. Vamos a comenzar primero con los modelos. Vamos a registrar o crear dos clases más. Uno que nos sirva para el login y otro que va a ser para trabajar al momento de registrar un nuevo usuario. Y le vamos a poner simplemente user view model, nada más. Comenzamos primero con el login, así que simplemente son dos. Va a ingresar con el correo y su contraseña. A los dos vamos a decir que sean requeridos. Continuamos con user, así que vamos a poner prop. Vamos a duplicar esto. El primero es user ID. Siguiente es full name. Incluso esto podemos copiar de entidades, usuario. Vamos a copiar todo esto mejor. Y ya está, de una vez ya tenemos con todo el required incluido. Y quiero que simplemente aparezca esto, la referencia y listo. Igual como estaba acá. User ID, nombre, correo, contraseña, tipo. Voy a duplicar la contraseña aquí abajo porque vamos a decir que repita nuevamente la contraseña. Y listo, muy fácil lo que son los view models. A continuación vamos a ir a generic repository. ¿Dónde están? Generic repository, generic, acá está. Y vamos a crear un método más. Vamos a copiar de este getAll. Copiamos todo esto y lo vamos a pegar acá. Vamos a borrar los includes. Y bueno, entonces acá sí vamos a decir que sí o sí
tiene que enviar condiciones, ya que vamos a crear getByFilter. Este va a tener que devolver un objeto o, caso contrario, nulo. Recibimos condiciones, este bloque quitamos y a ver acá que me falta, acá no es un toList, acá vamos a poner .to first or default, a ver, first or default asíncrono y listo. Ya que nosotros necesitamos saber si es que el usuario existe a través de su contraseña y su correo, entonces es por eso que este método va a servir para cualquiera, ¿sí? Vamos a poner filtros y nos devuelve, diferencia del otro es que este devuelve un objeto y esto devuelve una lista. Cerramos esto y vamos a crear un servicio, el cual le vamos a poner user service y vamos a comenzar. Primero vamos a decir que vamos a trabajar con generic, con la entidad de usuario y vamos a poner user repository. Y esto voy a poner control punto de entidad. Vamos a crear un método público que sea asíncrono y esto va a ser un user viewModel. Se va a llamar login y acá vamos a poner login viewModel, lo que vamos a recibir y le vamos a poner así. Vamos a crear las conditions y vamos a poner así. New list, hacer expression, una función, user booleano, de esta manera. Y vamos a poner las dos condicionales. Que su correo tiene que coincidir a lo que estamos recibiendo. Y también su contraseña debe coincidir. Punto y coma y listo. Vamos a guardar en una variable encontrado. User repository.getByFilter. Y voy a poner acá las condiciones. Vamos a llamar a nuestra variable de conditions y .toArray. Muy bien, entonces vamos a crear un user viewModel acá. New user viewModel. Ahí está. Y vamos a decir si el usuario realmente hemos encontrado. Bueno, acá es una llave más. Ahí está. Vamos a empezar a poblar nuestro variable que habíamos creado con todo lo necesario. Desde el encontrado, user ID, punto y coma, fullname, email y el tipo, que es importante porque eso lo vamos a guardar en el sistema para saber si es cliente o es administrador y de acuerdo a ello vamos a solamente vamos a decirle qué vistas va a tener. Y bueno, entonces esto ya sería. Este es para el logueo y el otro sería para el registro, así que podemos empezar ya de una vez también para el registro, ya que estamos aquí. La verdad que esto del registro y todo es muy sencillo de login, trabajar con esto. Register. User viewModel. User viewModel de esta manera. Y vamos a decir acá. Si user viewModel.password es diferente
a repeat password, lo que vamos a hacer es, bueno, acá se ha duplicado la llave, vamos a corregir esto. Voy a decir que arroje una excepción de invalid operation exception, y voy a poner acá que las contraseñas no son iguales. Ahora, también voy a agregar una condición. Voy a copiar de acá. Y acá solamente voy a buscar por el correo porque no quiero que al momento de registrar exista ya un usuario con el mismo correo. Así que phone email. Si es que hemos encontrado un usuario con esas condiciones que he puesto arriba, vamos a copiar esto, pegamos, solamente vamos a cambiar la condicional. Phone email es diferente de nulo, quiere decir que lo he encontrado. Vamos a decir que el correo, la dirección de correo ya se encuentra registrado. Y listo. Son dos excepciones que vamos a mostrar. Caso que han pasado todas las validaciones, simplemente vamos a crear una entidad desde la base de datos y vamos a empezar a poblar su información. Qué raro, no me ayuda ahí. Y esto es full name, debe ser por eso. El tipo. Pero acá no le puse una coma. Type. Y ahora es la clave, y este sería mejor password. Aunque son iguales, pero no importa. Y voy a poner user repository, agregar de manera síncrona esta entidad. Entonces tenemos el método de logueo, muy fácil, y registro, ¿no? Validamos contraseña, correo que no exista. Si todo pasa, entidad de la tabla y que sea creada. Y listo, entonces eso ya está terminado. Ahora vamos a ir acá en program.cs y vamos a registrar acá. Acá sería user service y ya está, para no tener problemas futuros acá en el controlador. Vamos a quitar todo esto. Vamos a crear un nuevo controlador, agregar controlador vacío, y este va a ser especial para lo que son registro y logueo. Lo vamos a llamar account y agregamos y listo. Entonces este index vamos a poner que sea login. Vamos a crear un view model de acuerdo a este login view model y le vamos a pasar a esto. Luego vamos a lo que es programar el tema de la vista. Ahora vamos a copiar esto. Ese es el get que devuelve la vista, así que necesitamos aquí un post. En este post simplemente es login view model lo que vamos a recibir, y voy a poner acá view model. Nada más. Y bueno, entonces acá ya es lo mismo de siempre. Vamos a ir acá en category controller y vamos a validar de que sí, copiamos todo el edit de category controller. Copiamos todo y lo vamos a pegar acá. Listo, entonces vamos a ir quitando cosas. View bug, esto lo quitamos. Validamos de que
la vista que estamos recibiendo sea correcta. Esto ya sabemos. Y a continuación vamos a quitar esto y lo vamos a poner aquí arriba. Pero va a ser aquí llamando a user service. User service. Ahí está. Sería user service. El método de login. Y acá simplemente vamos a pasarle el view model. Y vamos a poner en una variable font. Entonces esto es un async. Por eso no lo está... no está trayendo conflictos. Esto sería así. Y listo. Ahí está. Entonces acá es una D. Y bueno, entonces esta condicional voy a poner font.userid. Si es igual a 0, entonces quiere decir que no lo he encontrado. Y simplemente vamos a crear un viewBag para decirle que no hubo ningún match dentro de nuestra base de datos con esas credenciales y retornamos la vista. Caso contrario, simplemente vamos a decirle vamos a quitar. Caso contrario, es un return redirect to action y vamos a poner a método index del controlador home, que es nuestro catálogo. Ahí simplemente le pasamos y listo. Sería la lógica final. Y vamos a comenzar ya con el diseño. Clic derecho a login, agregar vista, que sea una vista vacía. Cambiamos esto, que sea login, agregamos y listo. Entonces este formulario va a trabajar con el modelo, que es login view model. Y obviamente no va a tener un layout, ¿no? Que es en todas las opciones de menú. Este es un formulario vacío de layouts. No tiene diseño alguno que comparta con otros formularios. Es único. Así que vamos a copiar desde layout. Ponemos así nulo. Y desde layout vamos a en view, shared layout, vamos a copiar todo el head, copiamos todo esto y lo vamos a pegar acá. Y simplemente para cerrar vamos a poner acá el body y nos faltaría cerrar el HTML. Y de esta manera, control KD. Bueno, ya quedó así. No me permite más. Entonces vamos a quitar, no necesitamos todo. Por ejemplo, solo necesitamos acá lo que es Bootstrap y esto, y todo esto lo vamos a quitar. Solo nos quedamos así, netamente vacío. Incluso abajo lo que es más JS y eso lo vamos a quitar. Aunque el title sí me interesa, este de acá. Este sí lo podemos dejar aquí. Dentro del body vamos a agregar unas clases. BG, solo para ponerle un color de fondo, y va a ser secondary. Y vamos a empezar con el diseño de nuestro formulario, que sería class, container, abajo otro div, class, row, justify, content, center, island, items, center y el alto de la vista que tome todo el 100%. Y vamos a crear acá una columna con div, class call,
MD6 si es pequeño. Bueno, si es mediano en la pantalla y si es extenso que sea de 4. Entonces otro DIT para poder crear una tarjetita que es el card. Vamos a darle un diseño de sombra. Y acá vamos a poner el card body. Un padding de 4. Vamos a poner acá un H2 que sea card title, text center y margin button de 4 y a continuación texto de login. Y acá abajo vamos a crear nuestro formulario. Entonces este formulario va a tener todos nuestros inputs, que bueno, finalmente son solo 2. Este es un label, class for label, y acá adentro vamos a poner email y acompañado de un input, class for control, y acá vamos a decir que sea tipo email, ASP4 para la propiedad email, ya que estamos trabajando con ese modelo. Y bueno, para no estar vamos a copiar de attd de category, y voy a copiar este span, aunque puede copiar todo también, y le vamos a pegar acá. Esto simplemente va a ser para email, que es para que nos muestre la validación. Copiamos todo esto y ahora va a ser para password. Vamos a cambiar acá que sea password. Obviamente no tiene que verse esto. Copio esto, pego acá. Y listo. Vamos a regresar en attedit y este viewbag, message, voy a pegar también acá abajo. Como pueden ver, ya estamos reutilizando todo esto, ya conocemos los conceptos y esto ya es más de lo mismo. Vamos a regresar a attedit. Copiamos también la lógica de los botones, el login, y vamos a pegar acá. Este es primary, esta es una acción, pero acá voy a decir que simplemente sean 2 botones uno sobre otro, que esté separado. Submit, este no va a tener una variable, sino va a decir directamente login, y este nos va a servir para registrarnos, que todavía no tenemos una vista, así que por el momento lo dejamos eso. Y esto va a ser outlined secondary, aunque line secondary, ahí está. Y bueno, ya estamos. Vamos a ejecutar esto, pero antes vamos a poner acá action y vamos a poner nuestro controlador que hemos trabajado, que sería account, método login, y es el método post. Si deseamos podemos ir acá a account y punto de depuración y listo, ejecutamos el proyecto. Recordemos que puede iniciar con cliente 1, 2 y 3. Simplemente voy a copiar su correo y vamos a esperar de que esto inicie. Usualmente siempre se toma su tiempo así. Y bueno, vamos a tener que iniciar la ruta manualmente, que sería account login. Y acá tenemos password, aunque ya lo había copiado, y es 1, 2 y 3. Login, y acá está el punto de depuración. Vamos a ver que estamos recibiendo los 2 valores. Efectivamente el modelo es correcto. Vamos a ver si es que lo he encontrado. Efectivamente lo he encontrado. Tenemos detalles. Y bueno, como pueden ver, dice que redirijamos al catálogo. Continuamos. Y listo. Entonces, claro que
Acá debería verse su nombre o su correo, ¿no? Pero ya está, el formulario de login está funcionando. Y ahora, rápidamente vamos a hacer con el método de registro, que es más de lo mismo. Copiamos el login y lo vamos a pegar acá, y voy a poner acá que sea register. Creamos user view model, pasamos ese modelo, vamos a copiar todo el post de login y lo vamos a pegar acá. Reemplazamos el register, lo pegamos acá, y acá vamos a recibir user view model de esta manera. Y bueno, es también validamos solo su estado del modelo, que todos los campos sean correctos. Aquí vamos a llamar a register, le pasamos el view model, y en esta oportunidad solamente es registrar la información, pero recordemos que dentro de estos servicios estamos trabajando con excepciones, ¿no? Errores, validaciones que deben mostrarse al formulario, así que vamos a poner un try y acá un catch. Entonces esto ponemos acá, vamos a cortar todo esto y lo vamos a pegar acá. Voy a duplicar otro porque uno va a decir: tu cuenta ha sido registrada, por favor try login. Ahí está. Y bueno, estoy poniendo acá que va a ser una alerta tipo success. Aquí simplemente voy a poner acá que sea class, de esta manera. En caso de que hubo un error, que es una excepción, vamos a, bueno, acá no me permite así con una C mayúscula. Ahí está. Y bueno, no importa, ya vamos a copiar esto, pegamos acá y vamos a decir que muestre el error que trae esto dentro, y va a ser un mensaje rojo. Vamos a eliminar todo esto y simplemente es un return view. Y nada más, como pueden ver, es muy sencillo la validación que tenemos acá. No hay nada más, así que clic derecho en register, agregamos vista vacía. Vamos a poner register. Y la parte del HTML vamos a copiar del login. Copiamos todo y lo vamos a pegar acá. Solo que aquí vamos a cambiar, en vez de login va a decir register, y nuestra acción va a ser acá register. Ajá, y entonces vamos a completar los campos. Esto va a ser, bueno, no quiero deshacerme del email porque también necesitamos, esto va a ser full name, nombre completo, y esto vamos a poner para nombre completo del usuario, pero no estoy cambiando esto. User view model, full name. Ajá, acá no me reconoce. Ahí está, solo era cuestión de darle tiempo. Esto va a ser un texto, nombre, y acá va a ser password. Email ya lo dejamos tal y como está. Vamos a duplicar password, y esto simplemente acá tengo que agregar uno que sea repeat, y eso será para repeat password, y vamos a pegar acá. Ahora acá lo que voy a hacer es agregar un input. Copiamos esto, ya no va a tener clase, este va a ser un tipo oculto y va a ser para el tipo, ya que solo voy a registrar por medio de este formulario a los clientes. ¿Está bien?
los administradores va a ser desde un mantenimiento. Y ahora este alert success vamos a poner arroba viewBug y le habíamos puesto class pero con mayúscula. Y esto vamos a cambiar que sea registered, esto sea un bug, simplemente envíe a login, este va a ser account y listo. Como pueden ver es más de lo mismo que hemos realizado, solo que lo hice rápido porque ya no tenemos por qué explicar y todo eso, ¿no? Ya sabemos cómo funciona todo esto. Ajá, entonces vamos a regresar en login HTML y vamos a decir que este register tiene que ir a la vista de register. Entonces solo estoy revisando. Vamos a poner un punto de depuración en el método de register. Ejecutamos el proyecto. Y vamos a tener que nuevamente account login. Voy a ir acá a register. Ahí está el formulario de registrar. Voy a poner acá lo que es María Smith. En el correo voy a repetir de Amelie. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Presiono registrar y vamos a ver. En la parte que recibimos, veamos que tenemos todos los valores. Ahí está. No hubo ningún error en lo que son el modelo, recibimos todos los campos. Pero acá en registro sí vamos a recibir una excepción, ¿no? De que dice el correo ya se encuentra registrado y miren. Vamos a hacer que se guarde en estos viewBug y consecuente se muestren aquí. Y listo, estaba funcionando bien. Entonces, ¿cuál era la otra validación? Que las contraseñas no coincidan. Entonces voy a quitar el punto de depuración. Y acá voy a poner 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. Registramos y me dice las contraseñas no son iguales. Entonces 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, ahora sí, pero vamos a cambiar que sea María. Agregamos y listo, me dice que mi cuenta ha sido registrada. Por favor, intenta loguearte. Regresamos al logueo. Vamos a iniciar con María. 1, 2, 3 y 4. Sé que no es la contraseña y dice no ha habido consecuencias o coincidencias. 1, 2 y 3. Logueamos y ya estoy dentro del sistema. Vamos a revisar la base de datos. Y efectivamente acá está María, que es cliente. Como dije, el administrador se tiene que hacer desde dentro del sistema por un módulo de mantenedor de administradores. Ya no es por clientes. Clientes simplemente acá, ¿no? Voy acá a registrarme y listo. Ahora, esto también vamos a modificar, ¿no? Que sea solo la vista para... En el caso... Bueno, la vista cambia en caso no esté el usuario logueado y si está logueado se muestra otra vista. Entonces, todo eso vamos a avanzar luego. Entonces voy a cerrar todo esto y vamos a regresar a Visual Studio. Y ya hemos terminado así de rápido lo que es el formulario de registro y logueo. Entonces simplemente voy a cerrar todo esto. Y vamos a restablecer todo esto como estaba al principio para poder continuar. Muy bien, ya lo tenemos.